hay un año donde aparece un tal Asier Altuve. Asier Altuve. Altuve. Sí. Claro, era el personaje de Verdes Valles. No tengo ni idea la razón de meterle a ese tío ahí. Este es un hallazgo de Víctor González, que revisa ¿Lo quieres contar tú? No. Yo era la Leti. Que revisa las revistas antes de hacerle esas entrevistas tan largas que le hicieron y encuentra a Asier Altuve, la firma de Asier Altuve. Gustavo Iduriaga, adelante. Gustavo, primero nos va a contar quién es Asier Altuve y luego os cuento yo quién es él. Cuando me enviaste el vídeo yo en casa lo he visto 3 y 4 veces y sigo con la extrañeza de por qué Ramiro dice que es esto, que pinta aquí esto, ¿no? Me olvidaría. Porque tú me dijiste, no sé, no creo, porque en el 90 había escrito 15 años que habla sobre la relación de don Manuel, la eterna relación, don Manuel con el chaval, con Asier, ¿no? Y había escrito en el 69, en el tiempo de los Estallos Verdes también, que una novela policíaca en Aizcorri, que la sitúa. O sea que para él, Asier Altuve, yo me quedé extrañadísimo y sigo extrañado todavía. Yo no sé si es que en la firma esta de Asier Altuve, alguien se lo quitó a Ramiro, porque Ramiro es Asier Altuve. En Verdes Valles lo comentamos hace unos años, ¿eh, papá? Sí. Entonces, ¿para qué me dices que le diga aquí a la gente si es Asier Altuve? Porque Ramiro es Asier Altuve, ¿no? Bueno, no sé si en la extrañeza de Ramiro me quedaré con ella, tengo el vídeo guardado, lo veré otra vez más, a ver si descubro porque la extrañeza, ¿no? Yo pensaba, venía aquí con la idea esta de que alguien le ha robado a Ramiro el personaje y diciendo, ¿qué coño pinta aquí cuando soy yo, ¿no? A ver, él en parte es y en parte no, es clarísimo, ¿no? Que me haya hecho la que acabo de decir. Porque en los aspectos que va tocando, diríamos, de análisis de la sociedad, de la política, es clarísimo Ramiro Pinilla, bueno, voy ahora concretamente al tema. Cualquier periodista, cuando entrevista a Ramiro, una de las preguntas normales es sobre el nacionalismo, ¿no? Y entonces le pregunta un periodista le pregunta, ¿usted cree que los nacionalistas leen su obra? Y dice, pues, supongo que sí, a unos les gustará más, a otros menos, pero seguramente que la leerán, digo yo, dice Ramiro, ¿no? Y dice, lo que sí es cierto que encontrarán que yo, el tema lo trato con mucho respeto, con muchísimo respeto, ¿no? Y dice, para mí un personaje importantísimo y muy querido por mí es don Manuel el Maestro. Dice que es un nacionalista integral, pero no fanático. Y el contrapunto a él es Asier Altuve, que cuando le presenta algunos puntos históricos, literalmente que dice que son irrebatibles, el maestro, que ha sido el que le ha enseñado siempre a pensar y está en esta textura de pensar, dice, se queda como sufriendo, ¿no? Entonces, cuando yo he leído Verdes Valles y estas obras, de las otras obras, he visto que efectivamente las entrevistas de Ramiro Pinilla cuando habla de estos temas es justamente lo que dice Asier Altuve ahí, o viceversa si quieres, ¿no? Que lo que dice Asier Altuve cuando leéis los Verdes Valles es justamente las ideas de Ramiro Pinilla. Y hay algunas coincidencias así, le hacen hacer en el 22 a Asier Altuve, en diciembre, la última ya al final y él nace en el 23. Con 14 años, Asier Altuve ve la guerra, la visión a la guerra, y habla, seguramente que Begoña y Ramiro, habla de unos aviones que pasan que según el ruido que hacen y según el tamaño que hacen, saben si van para aquí o para allá. ¿De quién es eso? ¿No es de tu padre esto, Ramiro? Efectivamente, hay cosas de las que conozco yo, que seguramente, ojalá conociese muchas más vivencias personales que las explica, para poder todavía remachar más la idea. Que Asier Altuve es Ramiro Pinilla o viceversa, así es.
Y entonces hay un momento que una de las entrevistas en esa época, Ramiro, que como ha empezado diciéndonos, le gustaba mucho el género de la entrevista, en ese momento hace muchas entrevistas, casi siempre para la última página. Y en esta la firma como Asier Tuve, pero lees el texto y es Ramiro Pinilla, o sea, no puede ser que coincidiera que fue un redactor o algún colaborador que vino y hizo algo, no, pues el trabajo de él evidentemente nos resultó muy curioso esto de que llevara su novela a la revista. Bueno, su obra. Tal vez en el 2007 habíamos leído mi mujer y yo Verdes Valles, y había aprovechado una operación de algo de rodilla, un juanete, que me daban 3 meses de baja, y entonces pues me tragué los volúmenes, ¿no? Cuando los iba leyendo, y como estaba enfrascado en ellos, mi mujer me dice, ¿te están gustando, no? Digo, sí, pues pásamelos cuando los acabes. Entonces ella los leyó, y un poco antes de Semana Santa, ya los dos con la lectura esta, me dice, ¿por qué no vamos a conocer el lecho de Pinilla? Digo, pues vamos. Y nos vinimos en Semana Santa unos días aquí a conocer, pues eso, pues la Galea, algunas de las cosas de los hitos geográficos que Ramiro va describiendo y donde sitúa las acciones. Al año siguiente, pues yo me jubilaba, y en septiembre, en octubre, era justamente ya el 2008, que me cogí porque algún sitio no había quedado claro. Fíjate, la venta tiene narices, que estuvimos pateando alrededor por la ermita, por allá, y la venta, no sé, bueno, pues que no. Y es justamente al coger el coche, al pasar por delante cuando la venta, se me quedó la venta aquí grabada, y cuando al año siguiente le digo a mi mujer, pidiéndole el permiso correspondiente, ¿no? De, oye, que me voy a hacer un pequeño viaje literario, me vengo aquí a Guecho con el volumen de la trilogía y me voy a Rigúnaga, y allá leo la famosa escena de Isidora con, ¿sabes, no? Lo que nos comentó, sí. Que le dices tú, que aquella que el Roque folla a la historia, dices, no, esa palabra folla, no, sí, que te dijo que corrigió, no, que Isidora se folla, textual. Bien, y entonces pues estuve en la venta, mientras me quedaban un par de verdejos de esos de Chacolis, pues estuve leyendo algunas de las entrevistas, de las graciosísimas ocurrencias que tiene con su cuadrilla para crear un sindicato rock. En fin, fui haciendo un pequeño viaje literario, y en ese viaje pues el Miquel de la Basagoiti, del bar Jolás Aurre, me dice, ¿por qué no vas al barrio donde vive? Ven tal barrio, vete por allá, porque es un hombre muy humano, es muy cercano. Bueno, y pues mira, me fui hacia el barrio actual de San Bascardo, ¿no? Y cuando llegué allá, pues pregunté a uno, pregunté a otros, bueno, sí, lo conozco, pero no sé dónde está. Sí, tampoco. Pregúntale al del kiosco, que los de los kioscos saben mucho. Tampoco sabía tanto. Y entonces entro a la venta y le pregunto al camarero, a ver si era Hermo, ¿sabes? A ver si Hermo me daba razón. Y me dice, bueno, le pregunto, oye, Ramiro Pinilla vive por aquí, me han dicho, ¿sabes por dónde? Y entonces, de voz así, en voz alta, ¿alguien sabe dónde vive Ramiro Pinilla? Y de una mesa, una señora que estaba con su hijo, me pareció que era su... Me dice, sí, yo. Bueno, pues claro, yo me senté con ellos y me dijeron, pues mira, vete por la calle esta, encuentras una bifurcación, me sigues a ver. Y cuando yo estaba ya que me temblaban las piernas para salir para ir en dirección, entonces justo salgo de la puerta y detrás de mí la puerta se cierra, pero inmediatamente se abre y aparece el muchacho que había hablado antes y me dice, ese señor que baja por ahí es Ramiro Pinilla. Bueno, pues fíjate, me fui directo a él y le dije Ramiro Pinilla, ¿verdad? Me dice, sí, digo, se me acaba de aparecer Dios. Le digo, no, ya sé que eres ateo, es una expresión que me ha salido así sin más, es para decir que te he encontrado, porque... Y entonces estuvimos allá, en el sitio donde estuvimos, 1 hora hablando. Él me preguntaba, yo le preguntaba, yo le decía, me preguntaba, y entonces, pues bueno... Pues me dijo, sí, mira, ¿tienes alguna cosa, vas a hacer alguna cosa que hacer? Le digo, bueno, pensaba irme a Ortuella a comerme, había una competición de pinchos y una aluviada, y le digo, pues pensaba irme a darme por allá un garbeo para disfrutar un poco de la gastronomía de la zona, ¿no?
y me dice, si quieres a la 1, pues quedamos aquí en la venta, en la puerta de la venta, y nos vamos a Rigona. Me dice, tú comes huevos fritos con salchicha. Y si hay patatas también. Y entonces estuvimos durante 3 o 4 horas en Arrigúnaga, que para mí aquello fue, bueno, pues estaba yo en una nube. Después, cuando ya estaba María también, estábamos los tres hablando y yo le preguntaba y haciendo cosas, claro, disfrutando del momento de haberme encontrado cuando le dije algo de no sé qué de Dios nada, ¿eh? Efectivamente es como así, ¿no? Que no es los delirios de patrias y dioses para nada, ¿no? Son los dos igual. Bueno, pues entonces, pues después de 3 o 4 horas, no ya perdí la noción del tiempo, se marchó para su casa y me dijo, Gustavo, yo no tengo que marcharme porque por las tardes me tengo que acostar porque si no mi cuerpo ya no me rinde demasiado, ¿no? Bueno, la acompañé hasta el punto donde por la mañana había estado ya, que para mí ese punto todavía lo conservo ahí grabadísimo, ¿no? Y bueno, yo me despedí y me fui bueno, pues paseando pues por Ereaga, ese paseo tan bonito que tenéis en Guecho, ¿no? Por Ereaga, yo que veía a la gente, digo, ¿esta gente qué hace? Si no conoce a Ramiro Pinilla, ¿qué hace esta gente aquí? yo iba pues eso, de verdad flotando. La verdad es que me faltó tiempo para decir a mi mujer, oye, ¿sabes con quién he estado? Pero casualmente no estaba. Desde luego nunca está cuando se lo venga a llamar y no estaba, bueno, pues ya estoy un poco Y el producto de esa fascinación son las rutas literarias. Sí. Explica un poquito lo que son las rutas literarias. Bueno, antes, no sé qué, la mencionó de Víctor, ¿verdad? Tú eres Víctor, Sergio, del Bilbao, del Athletic Bilbao. Si este muchacho ha venido 2 veces ya. Pero me haremos sustituto. Bueno, pues lo mismo que yo había hecho, me pareció que lo mismo que había hecho yo aquel viaje literario por mi cuenta, de ir aquí, de ir allá, de más allá, pensé, ¿por qué no lo comento, no? Pues hablo con los amigos, hablo con gente, hablo con alguien, ¿no? Y pues mira, pues lo vamos haciendo, ¿no? La idea me fue en la cabeza, me fue rotando, y poco a poco pues me puse en contacto con Lucía. Bueno, me pusieron en contacto con Lucía, después con Anabel, que le propuse la idea de la ruta literaria. Cuando yo tenía claro los sitios y lugares donde ir y qué hacer, porque para esta ruta yo antes había hecho 2 o 3 viajes previos, para asegurarme bien y no andar así con titubeos. Aquí me parece que no. Cuando vamos a la ruta aseguramos lo que hay y lo que puede ser, ¿no? Y bueno, pues una vez que ya lo teníamos claro, pues le propuse a Anabel hacer la ruta y fue en mayo del 2010 cuando se hicieron las 2 primeras, 2 en mayo, luego una en junio y luego hemos hecho pues otras 5 o 6 más, ¿no? Entre una cosa y otra. Y mañana pues hacemos la otra en homenaje a Ramiro, ¿no? Y haremos pues una rutita. No la hacemos toda porque de hecho es amplísimo, ¿no? Hacemos lo que es la parte céntrica. Salimos de la Plaza San Nicolás, tengo tiempo de explicarlo rapidísimo. Sí. Salimos de la Plaza San Nicolás, pasamos por la librería Antares. Jesús, mañana si estás allá nos explicas algo. Aunque tenemos aquí a Lucía que explicará de la tertulia literaria que se hacía en la librería, ¿no? Luego seguimos un poco por la avenida Algorta, a mano izquierda, enfrente nos pasamos, es que si no el tiempo se nos escapa. Mañana, hablo de mañana, ahora ya se nos ha escapado. Entonces vamos por allá, pasamos por los Trinitarios, la escuela, 4 Caminos, bajamos a Rigúnaga, donde por cierto, Pedro, ¿sabes que hay un... Este es Pedro, ¿no? Que me mira con eso, ¿en serio? ¿Sabes que hay un letrero que pone allá, todo empezó aquí, ¿no? ¿Te acuerdas que en aquella comida que tuvimos, que decías tú, vamos a hacer con un martillo, vamos a poner aquí? Pues mira, después nos copiaron la idea. Bueno, y después de Arrigúnaga seguimos al cementerio, por la galería del cementerio, y del cementerio pues vamos bajando hacia el barrio de San Bascardo, y si alguien está muy cansado, cuando quiera puede marcharse, puede decirnos hasta Dios, hasta luego, y acabaríamos en la rotonda del cruce de Venancios, en la rotonda que hay de Venancios, porque es que es imposible seguir más, porque fijaros que el Palacio Galeón, que en gran parte está en el 3er volumen, está en Punta Begoña. Claro, estaría a Punta Begoña o autobús o taxi colectivo, pero el ayuntamiento no nos lo pone.
Entonces, y esto es la ruta que mañana... Sí, entonces de lo que se trata, porque os habéis fijado que el Gustavo dice los nombres de la obra literaria. Entonces de lo que se trata es, él pone los nombres de la obra y yo pongo los nombres del hecho. Y lo que dice San Pascarlo es Andramar, por ejemplo. Muchísimas gracias, Gustavo. A raíz también de esta especie de fiebre villesca, pues también inicié hace ya 24 entradas un blog para que la gente que quiere conocer un poquito pues lo que hacemos en la ruta y algunas cosas más relacionadas con Ramiro, pues yo voy sacando cuando algún comentario o alguna cosa. ¿Cómo se llama el blog? Guecho, territorio, Pinilla. ¿Cómo? Guecho, territorio, Pinilla. Muy fácil de recordar, ¿no? Porque es justamente Guecho, el territorio de esta narración existe y su nombre, de hecho, también. De ahí viene Acabamos. Ernesto Castro, Estíbaliz San Sebastián, sí, Arantxa Libre. Esto se acaba. En el orden en el que habíamos establecido. Iba este. Acércate al micrófono, ponte cómoda. Estás en tu casa. Yo a Galea llegué, como a tantas cosas buenas, de la mano de Ramiro Pinilla. Él me regaló la oportunidad de aprender a escribir mejor y a crecer dentro del significado más amplio de la palabra dignidad. Primero porque en el periodismo, como en la vida, y por mucho que te esfuerces, la razón única no existe. Todo lo escrito puede ser puesto en duda, criticado en cartas al director o en lugares mucho más duros e incluso personales. Con esto quiero decir que alguna vez me dieron duro en el orgullo y hasta lo disfruté. Tanto por descubrir que tenía que haber planteado las cosas mejor o desde otro sitio, como por creer que tenía razón. También aprendí que el trabajo y la dignidad no siempre tienen que ver con el dinero. Y es que no cobrar un duro por ser cachorros del periodismo no quiere decir que no ganásemos. Yo gané, y mucho. Y todo lo ganado se mantiene en mi cabeza 23 años después. No soy periodista, soy poeta. Pero quiero deciros que gracias a trabajar en Galea, aprendí a escribir desde un sitio mucho más valiente y generoso, y tengo menos miedo del que tenía metida entre mis versos. Recuerdo que unas navidades me cargaron un artículo de opinión para la sección Casigalines. Entonces yo no sabía que Casigalines es una palabra asturiana que significa nimiedades, tonterías. Seguramente porque me tomaba muy en serio a mí misma. Escribí sobre la denuncia que se había puesto a unos chicos que vendían libros en la calle Mayor de Las Arenas y sobre mi incapacidad de pagar los precios de las librerías. Y como utilicé frases como atraco a mano armada, en el siguiente número de Galea me pusieron a parir. Llamé por teléfono a Ramiro reconociendo lo poco acertado de algunos comentarios y él me contestó: poeta, aléjate del ego y de sus casigalines y aprende. Y me colgó porque estaba escribiendo. Ramiro era un idealista, por eso fundó Galea. Y probablemente las personas que pasamos por allí y le queremos tanto también lo éramos. Gentes con ganas y con fuerzas de enfrentar la realidad sin importar que no tuviese precio o que a veces lo tuviera muy alto. Tan alto que quemaron Galea, creyendo que así destruían el ideal, la libertad de pensar y de escribir como uno cree. Pero sabemos que eso no es cierto. Sin Galea y sin Ramiro presente en esta sala, seguimos escribiendo y seguimos siendo libres al hacerlo porque la palabra y la escritura son las mejores armas que tenemos. En Galea, con Rami, mi primer jefe, y con mi gran amigo y maestro Ramiro Pinilla, aprendí una gran lección: a ser más libre cuando escribo. Gracias. Pues
Ernesto, antes de que empieces, una pregunta. ¿Por qué se llama Galea? Pues por elección del jefe. En esas estuve, en esta parte de la prehistoria de Galea estuve. Dimos vueltas en tormenta de ideas imparable a un montón de topónimos de hecho. Y el que le gustó a Ramiro padre fue Galea. Pero yo recuerdo haber propuesto otros. Ereaga, Arriluce, no son tantos nombres que todos tenían que ver con hecho. Pero al final, quizá por cercanía de Galea, ¿no?, del accidente geográfico Punta Galea, al lugar donde empezó todo, a él es el que más le tocó y es el que se eligió. Fue por eso, él lo eligió. Muchas gracias. Yo vengo de la prehistoria nómada de Galea. A ver si se sujeta el papelito aquí. Ramiro me permitió hacer una cosa que entonces me gustaba mucho, y es escribir. Como me imponía ritmos, tenía que hacer las entregas a tiempo, pues eso me disciplinó también, porque yo era tremendamente caótico. Y nunca le agradeceré lo suficiente que me diese esa plataforma, esa oportunidad. Pero me dio mucho más que eso. Queríamos escribir y cambiar el mundo. Ramiro propugnaba que había que vivir como si ya estuviésemos en el mundo al que aspirábamos. Decía que eso era más revolucionario que mil discursos. Ramiro era un comunista morganático, ya que conservó siempre la raspa del anarquismo utópico. Y Galea tenía que ser un difusor de pensamiento para el cambio en hecho, aspirando a reinventarlo por segunda vez, más allá o más acá del territorio literario. Y al tiempo tenía que ser la clase de periódico que nos hubiese gustado llegar a leer en el futuro feliz al que sin duda estábamos abocados. Bien se ve que teníamos rota la bola de cristal. Pero lo intentamos, pusimos empeño, sobre todo el jefe, que tenía que tirar de los dispersos y caóticos colaboradores con ronzal de acero. Y lo que ocurrió fue prodigioso. Lo que ocurrió es que cada vez había más polillas a la luz de su farola. No buscábamos solo un maestro de escritura y un soporte en el que publicar. Ramiro emanaba una verdad, una sencillez, una sabiduría que incluso sin darnos cuenta estábamos buscando. Y desde su asombrosa generosidad no nos trataba como a cuencos por llenar, sino como a lámparas por encender. Así que de forma natural se fue ensanchando el grupo. Entró aire fresco, otras benditas miradas, más variedad y más calidad en los contenidos y el diseño. El resto es una historia ya conocida que hoy otros intervinientes han relatado aquí. Yo quiero decir en este punto que yo admiraba a Ramiro profundamente. Orientaba mis lecturas y leía mis balbuceantes textos de un casi adolescente, y aún me asombra que perdiese su tiempo al leerme y corregirme, y que nunca protestase por el hedor a nicotina que incrustaba en su vida. Charlábamos durante horas en su escritorio. Si anochecía, nos poníamos 2 tazones de leche con trocitos de pan. Le ayudaba a diseñar el periódico, los contenidos, las fotos que íbamos a necesitar, a qué colaboradores sería bueno contactar. Todo el proceso entonces era absolutamente artesanal. Maquetábamos recortando sobre su mesa de trabajo, apartando las resmas de papel usado en cuyo reverso caligrafiaba su obra. El peso de la composición recaía en aquellos inicios enteramente sobre su espalda, usando su IBM Composer, aquel aparato mágico. Tenía paciencia de linotipista, Ramiro. Yo quería escribir y estar cerca de él como una polilla más que revoloteaba en su farola. Y lo conseguí durante los primeros años de Galea, 6 o 7, no recuerdo exactamente. Y fui feliz. Luego tuve que irme a vivir fuera, lo sentí, y mi fobia social hizo el resto. Y finalmente Ramiro se me fue sin haberle dicho cuánto le quise. Lo siento. Y aunque me da pudor, quiero compartir con tantos amigos hoy aquí esta especie de retrato al carboncillo de mi Ramiro,
con una confesión previa que me cuesta hacer en voz alta. Nunca pude con Faulkner, Ramiro, lo siento. Tú fuiste la locomotora, el artífice de cada número de Galea, sí, pero sobre todo el amigo, el confidente tantas veces, conversador apasionado pero afable, militante, escritor minucioso que pule el lenguaje con manos de ebanista, el paseante, el padre putativo, con perdón, el poeta que escribe en prosa, el periodista también, claro, el hombre bueno, con una inocencia limpísima, transparente, desconcertante en un adulto, el hombre con mayor capacidad de ternura de cuantos he conocido, que te besaba, que reía, que te abrazaba apretando de verdad en cada encuentro, el niño grande que disfrutaba con su juguete, con cada edición de Galea, porque Ramiro se lo pasaba cojonudamente con nosotros, y nosotros con él. ¿Cuánto nos hemos divertido? ¿Y cuánto hemos aprendido? Nos daba espacio para crecer y lo fertilizaba con respeto y afecto. Y ahí vamos tirando, desde hace tanto, y lo más complicado, ya sin él, pero con los ojos abiertos, la dignidad, la emoción, la gratitud, la lámpara encendida, su luz. Pues yo entré en Galea en el 84, tenía 20 años y estaba en segundo de periodismo. Para mí Galea era yo lo leía, lo compraba, y era un periódico rupturista, decía cosas que pasaban en el municipio, cosas injustas y lo reivindicaba. Entonces a mi amiga Begoña Silles y yo, que estábamos en periodismo, dije, pues ¿qué? Vamos a hacer prácticas. Y bueno, pues vamos. Yo ahora cuando habláis de la era como, no sé, yo odiaba toda la política, aunque estábamos muy metidos todos en política, pero la cosa era escribir, ¿no? Para mí pensar en Galea es pensar, cuando he estado pensando estos días, es pensar en libertad. Solo me sale la palabra libertad. Yo viví libre aquel periodo tan políticamente carcelario. Yo vivía en la facultad días aburridos, con personas con las que nunca hablábamos de periodismo. Éramos 300 en una clase y nadie hablaba de periodismo. Nadie. Yo que pensaba que la universidad era el sitio donde se rompían ideas. Entrar a la facultad fue la mayor decepción de mi vida. Nadie contaba sus sueños, todo era oír, callar, subir y bajar en autobús, todos los días. Y Galea puso color a esos años. Puso en mí otra vez la ilusión por ser periodista. Y me metí tanto que en tercero suspendí 3. O sea, tuve que dejar eso y modificar para poder sacar bien. Ramiro, desde el primer momento, me animó. Nos entendimos y nos hicimos amigos, muy amigos. Y yo le decía que quería escribir, pero con literatura, que las noticias no fueran algo datos fríos y nada más. Y él me ayudaba, como ayudaba a Ramiro. Te escribe. Y un día me dijo, si quieres escribir así, entonces cómprate un diccionario bueno con sinónimos de la Real Academia. Y le dije, vale, pero ¿cuánto cuesta? Y no sé qué me dijo, pero era mucho para mí. Y entonces me dijo, pues te lo regalo yo, porque era muy generoso. Y yo muy orgullosa, entonces dije, no vamos a regalar a mí. Y entonces me dijo, bueno, pues me dijo, pues te lo pago, págame a plazos. Y dije, vale, y aquí está. Por eso le llevaba el bolso, que parecía que quería que me lo robaba. Con el que está muy viejito porque lo uso mucho, y ahora que a mi hijo le gusta escribir y quiere ser escritor, pues yo el primer día que me dijo que quería ser escritor le dije, pues mira, este es el diccionario que me regaló Ramiro Pinilla. Y el otro día cuando lo fui a encontrar, lo tengo enfrente de mi cama y lo veo siempre, me acuerdo de él, y tenía una dedicatoria. Yo había escrito algo ese día que me lo regaló y puse mi nombre, siempre ponía en todos los libros mi nombre para que no me quitara nadie.
Y ponía 1985, comprado, y entre paréntesis, aunque pagado a plazos, por Ramiro Pinilla, mi buen amigo. Y este es el regalo que me hizo Ramiro. Y que me va a valer toda la vida. Y así fueron mis días en Galea con Ramiro. Viví lo que era una redacción llena de libertad. No sé cómo lo vivían los demás. Yo fui feliz, muy feliz. No me acuerdo ni de malos genios, ni de cotilleos, ni que se discrepaba o yo me lo perdía, pero yo no recuerdo nada malo de aquella época. Nada, solo me divertía. Ramiro me enseñó a confiar en mí, en mi manera de ver las cosas, me enseñó a escribir, a conseguir un estilo. Me animó mucho con los reportajes de los masones, que había una tumba en Andramar y no se sabía de quién la había hecho, y él me animó porque me gustaba el reportaje de investigación y me siguió y me ayudó siempre a que creyera en eso que yo quería hacer. Y me enfrenté en Galea a la ética. Eso es lo más importante de mi vida. Y me di cuenta que no podía ser periodista. Yo eso no me lo enseñé en la universidad, lo aprendí allí. Porque me di cuenta que cada vez que me ponía a escribir me venían tantos dilemas éticos. Yo me veía con poder en el periodismo. Me acuerdo que en la facultad ponía que el periodismo era el cuarto poder. Y yo no me lo creía, pero es verdad. Porque yo le sacaba la información, aunque me parecería a la persona estúpida, y yo era muy maja, y luego podía ponerle a parir en el primer ladillo que yo quisiera. Y le podía destruir. Y entonces yo dije, no puedo, este me cae mal, ¿y qué hago? Pero no puedo, pero he sido maja con él. Entonces, claro, escribir con todo eso, dije, yo no puedo ser periodista. A cada minuto no puedo estar preguntándome tantas cosas, ¿no? Y en Galea luego entré en ETV cuando terminé la carrera y me pasó lo mismo que en la universidad. Yo nunca fui feliz ni en la universidad ni en ETV cuando trabajé como profesional, porque también vinieron los hombres grises de Momo y todo era gris y era todo burocracia y no podía ser libre. Y a mí Galea me dio eso, color y libertad. Y creo que me sentí libre porque Ramiro era una persona libre y eso transmitía en sus proyectos. Y creo que lo he oído también y ha dicho también él. Y yo solo recuerdo risas, discusiones afables y humo, mucho humo. Me acuerdo un día que ya era imposible estar allí, de todo lo que fumaban. Y era maravilloso, ¿eh? Pero dije un día, esto igual no puede ser tanto. Y yo viví la etapa donde nos reuníamos en Roma. Y para terminar, hubo un día muy importante. Yo solía ir a Walden, a su casa, y hablábamos. Y yo creo que aquel día le fui a entregar algún artículo que tenía que hacer. Y me riñó. Ramiro solo me riñó 2 veces. Esa vez y otra cosa por cabezonza que me dijo, porque nunca me reñía. Y fuimos muy amigos, no fue ni mi padre, ni mi confesor, ni el sabio. Fuimos amigos. Tenía, no sé, 30, 40 años más que yo, pero fue mi amigo. Y nos contábamos cosas de amigos y paseábamos de amigos. Mi padre siempre me decía, ¿qué hablas con él? Pues muchas cosas más interesantes que contigo. Y bueno, y entonces estábamos hablando del estilo del artículo y de repente pues me dijo, tú vas a ser escritora. Y yo me enfadé, le dije, yo no quiero ser escritora. ¿Por qué me dices que voy a ser escritora? Yo no quiero ser escritora, yo solo quiero ser actriz y periodista. Y me dijo, pues no, es evidente que vas a ser escritora y eres una pesada. Y en el 2004 yo escribí un libro de la mujer en las artes escénicas en el País Vasco. Y cuando lo tenía en mi mente, dije, hostia, se me dijo Ramiro que yo iba a ser escritora. Y yo pues lo discutía. Pero me di cuenta que pues sí, que tenía razón. Que también soy actriz, que es lo que más me gusta, pero escribir también me gusta mucho, mucho. El diccionario esto me ayuda. Y luego, bueno, y ahora desde la distancia, pues me di cuenta el otro día, diciéndole a mi chico, que me di cuenta que creo que hay valores míos personales que no son míos, que me los ha dado él. Pero creo que son como míos, porque ahora recordándole a él digo, pues es que me los has dado tú. Y hablar de Ramiro para mí significa 3 palabras, que son para ti porque sí, porque me enseñó eso, porque sí. Libertad y esencia pura de humanidad. Es tan puro todo lo que yo he vivido con Ramiro, tan puro, tan alegre, tan bonito. Y a Ramiro no le gustaba viajar. Y me discutía siempre porque a mí me encantaba. Y me decía, ¿para qué quieres ir si vas a encontrar lo mismo en el otro lado? Decía yo, ya, pero son otras personas. Me dicen, igual que aquí, que te hacen diferente. Y son otros paisajes, pero ¿qué más da? Pero si son iguales. Y decía, pero Ramiro, y siempre discutíamos, porque yo además era el momento que más viajaba y era el que siempre me decía que no.
Y me dijo, no vas a descubrir nada que no hay aquí, me contestó. Ya hombre, le dije, sí, parecido. Y al final él me contestó. ¿Quieres que lo veamos? Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo, se ha ido.